aquí de nuevo con Itzel Casillas en Miscelánea Pedagógica y hoy vamos a hablar de un tema que de veras que yo particularmente le traía muchas ganas desde hace tiempo y no habíamos podido abordar, que son los museos, ¿no? Los museos como un recurso, ¿no? Educativo y que yo creo que lo aprovechamos poco. A mí me da la impresión de que en general en la educación básica, y yo creo que en todos los niveles educativos, los aprovechamos poco como recurso didáctico. ¿Qué con los museos, Itzel? Bien, mira Lore, lo que sucede con los museos es muy interesante porque durante mucho tiempo los museos se concibieron como algo a lo que los profesores podían enviar a sus estudiantes y que obtuvieran una serie de información y listo, se acabó como una especie de actividad medio complementaria y me trae el a las boletito. actividades. Y me trae el boletito, ¿no? Sin embargo, los museos durante ya prácticamente muchos años han asumido por sí mismos una función educativa. Entonces, además de conservar, exhibir una serie de piezas del patrimonio mundial, material, inmaterial, etcétera, han asumido que tienen un papel en la educación. ¿Y qué papel de alguna manera tendrían que estar, ¿no? aprovechando tanto los propios museos con respecto de la sociedad a la que se dirigen como los profesores? Tienen una gran cantidad de información pertinente que está bastante bien cuidada, ¿no? Y que tienen una serie, insisto, de estas piezas que son prácticamente los ejemplos de todo esto, ¿no? Entonces, el museo en sí mismo es un recurso didáctico o social, vamos a plantearlo así, que entraría dentro de la educación no formal porque están los objetivos del museo planteados y que en función de sus características, sus temáticas, etcétera, pues se ponen a disposición de la sociedad. Ahí de alguna manera el papel del propio individuo que se acerca a estos museos pues es fundamental, ¿no? Y la chamba del museo para atraer a estos visitantes pues es el punto nodal. En el caso de la utilización del museo como recurso didáctico, que creo que es un punto importante, ¿no? Para la escucha, pues estos museos de pronto se asume que pueden ser utilizables para ciertas materias, ¿no? Es decir, el Museo de Antropología e Historia se asume que solo puede ser, ¿no? ser para una visita en relación con la asignatura de Historia. Sin embargo, el profesor puede hacer de alguna manera una articulación de contenidos a partir de ese museo. Sí, es explícito y evidente el asunto de la historia, pero tiene otro tipo de información aprovechable para geografía, por ejemplo, para técnicas y materiales, para historia del arte, para arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, para matemáticas incluso, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de condiciones en estos museos que permitirían que el docente lo aproveche en el marco de distintas clases y que una visita se convierta no en la obtención de información para una sola materia, vaya y sino copie para la cédula, claro, ¿no? Es más bien a nivel de una experiencia con estos contenidos, con esta información. Yo creo que les podemos recomendar a nuestros educadores que se acerquen a estas áreas que están dispuestas en los museos educativos. Tienen siempre un área ahí de educación, para que los vayan asesorando de cómo poder utilizar el museo. Muchos ya tienen cursos incluso, sí. ¿no? Muchos museos, al menos en México, se aprecia, ¿no? que van teniendo de cómo introducir a los maestros en el uso del museo como recurso didáctico. Así es. Y además aprovechar, por ejemplo, la mediación. Ya prácticamente todos los museos tienen en estas áreas educativas una serie de chavos o personal que de alguna manera, en función de los intereses del propio profesor, articulan una visita, ¿no? Muy ad hoc a las pretensiones y los objetivos que quiera lograr el docente. Entonces, eso habría que aprovecharlo bastante bien. Y, sobre todo, si va a ser utilizado el museo como un recurso didáctico, tiene que ser, por supuesto, en el marco de toda una planeación. No es como hoy se me ocurrió, ¿no? Me voy a llevar a los chavos y listo. No, hay toda una planeación porque el docente tiene que tener claro los objetivos. Eventualmente surgirán otras cosas que pueda aprovechar. Sí, que va a ir a ver, ¿no? Al museo. Exacto. Por supuesto, el docente primero tiene que ir a ver el museo para elegir qué, porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no quiero ver todo el museo, sino ciertas piezas o ciertas obras en específico que nos van a mostrar determinadas cosas. Así y además, hacer una estrategia didáctica utilizando un museo como recurso didáctico es una experiencia increíble y muy creativa, ¿no? Para el docente. Así es. Pues muchas gracias, Itzel. Al contrario, muchas gracias.